Bueno, me da mucho gusto tener en esta ocasión a uno de los mexicanos de mayor lustre en la actualidad, un hombre extremadamente preparado, 6 idiomas, ha sido secretario de Estado en Hacienda, en Relaciones Exteriores, ha conducido los caminos de Nacional Financiera, ha estado al frente del Banco Nacional de Comercio Exterior, 33 años, si no me equivoco, él me corregirá, 33 años en el servicio público, 15 al frente de la OCDE como presidente, 3 veces reelecto, y lo acaban de nombrar presidente del Foro de la Paz en París. Y mire, lo que le voy a decir no es exageración, pero hay pocos mexicanos, quizá contados con una sola mano, que pueden tomar el teléfono y cualquier líder, estadista, gobernante, presidente en el mundo, le toman la llamada. Y ese es José Ángel Gurría Treviño, a quien saludo. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Y muchísimas gracias por tan generosa introducción. Pues solamente es una estampa de tu biografía, es impresionante porque hablas con los más industrializados del mundo, sabes de comercio exterior. Y, a ver, platícame primero, acabas de estar en París, te nombraron presidente del Foro de la Paz. Sí, efectivamente, esto es algo que se había anunciado ya hace algunos meses, pero todas las fechas llegan. Me nombraron presidente del Foro de la Paz de París, una institución que creó el presidente Macron en 2018 con motivo del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, de manera que tenía pues una significación especial. En aquel momento fueron todos los líderes, nos convocaron a todas las instituciones internacionales y celebramos tanto en el Arco del Triunfo como en el Eliseo, pues el momento, el evento, el centenario del final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, y después se creó una institución. A raíz de eso se creó una institución, el Foro de la Paz de París, que tiene como propósito crear las condiciones necesarias para que haya paz en el mundo y por otro lado analizar los problemas que tienen temas como el cambio climático, como el tema de la seguridad alimentaria, como el tema de la seguridad energética, como el tema del cambio hacia no solo el cambio climático, sino o combatir el cambio climático, sino además cosas como la biodiversidad, es decir, la lucha a favor de la biodiversidad, que parece de repente que la vamos perdiendo, el tema de los océanos, etcétera. Es decir, los grandes temas de la humanidad. Yo voy a administrar el Foro de la Paz de París desde México. Hay un secretariado permanente en París que se encarga del día a día y yo lo que voy a hacer es orientar el foro hacia los temas más importantes en este momento. ¿Qué responsabilidad te da este cargo, José Ángel, en el tema de Ucrania, por ejemplo? Mira, este es un cargo, por cierto, es un cargo honorario, no paga, toma bastante tiempo y no paga, lo cual es un gran negocio, como tú comprenderás. Pero es muy honroso. Para mí, en lo personal, para un mexicano, en lo individual, como país, para México, es muy honroso que de todos los países del mundo pues hayan escogido a un mexicano para presidir este Foro de la Paz de París, sustituyendo a Pascal Lamy, que fue, entre otras cosas, el jefe de la Organización Mundial del Comercio, además de ministro, además de haber sido comisario de la Unión Europea, gran colaborador de Jacques Delors, etc. Déjame ser indiscreto, José Ángel, pero es que hay que decirlo, eres un gran mexicano. Acabas de tener también un enorme reconocimiento en Japón. Mira, en Japón fue algo diferente. En Japón lo que
recibí un reconocimiento efectivamente, y te agradezco mucho el comentario, porque los países del sureste de Asia se reunieron y tienen un evento cada 2 años y dan un premio al ciudadano que se haya distinguido más por colaborar con el bienestar del sureste de Asia y por la unidad del sureste de Asia, por la integración del sureste de Asia. Y pues yo trabajé mucho en este terreno durante los 15 años en que estuve a cargo de la OCDE y pues me eligieron a mí como el ciudadano del mundo que recibiría en esta ocasión el premio del Foro de Nara. Es en la ciudad de Nara, en Japón. Fue en enero pasado, efectivamente. Muchas gracias. Oye, José Ángel, lo voy a decir yo, digo, lo tengo que decir yo, pero eres un hombre humilde en el trato y muy generoso. Además tienes un sentido del humor espléndido. Pero estoy hablando con el mexicano que por 15 años trató con los hombres más poderosos de los países más industrializados del mundo y lo hacías a nombre de México. Pero llevabas ya una experiencia previa con comercio exterior, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, tienes un bagaje impresionante, José Ángel. Mira, yo hacía todos los contactos y todos los tratos y todas las negociaciones con todos los líderes de los 38 países que configuran la OCDE, más un centenar de otros países que no aspiraban a entrar a la OCDE, pero que querían que los apoyáramos en ciertos temas, en educación, en salud, en infraestructura, en temas de agua, en temas de anticorrupción, etcétera. De manera que estaba yo trabajando no a nombre de México propiamente, sino a nombre de la OCDE, pero a nombre de las mejores prácticas. Yo inclusive acuñé una expresión, una frase. Yo decía, bueno, ¿cómo definir lo que hace la OCDE? Me encontré con que ese era un reto muy grande y acuñamos una frase, Better Policies for Better Lives, mejores políticas para una vida mejor, con la idea de que se trata de inducir mejores políticas, es decir, por buenas que sean, siempre se pueden mejorar las políticas públicas en materia de todos estos temas que hemos mencionado, pero además para producir bienestar. Si las políticas públicas no producen bienestar, pues no valen mucho más que el papel en que están escritas. A ver, ya me motivaste a hablar de nuestro país y de lo que está ocurriendo, tu calificación que me vas a dar y las propuestas que nos puedes ofrecer. Pero ¿no es curioso, José Ángel, que siendo tú originario, nativo, representante de un país en vías de desarrollo, para no decir tercermundista, negociaras con los hombres más poderosos en materia industrial? Pues yo te diría que viene con el trabajo. Es decir, una vez que fui electo para ser secretario general de la OCDE, eso es lo que yo tenía que hacer. Lo que pasa es que era improbable que yo fuera electo para secretario general de la OCDE. Eso era la parte pues, más complicada, más difícil. Finalmente lo logré. Eran 6 candidatos, todos ellos de países industriales y todos ellos de países desarrollados, y el candidato del país en desarrollo, el único país en desarrollo en ese momento de la OCDE. Yo después traje a Chile, a Colombia y a Costa Rica, y dejé ya en camino a Argentina, Brasil y Perú de América Latina, más 3 países más de Europa. De manera que ya América Latina estaría mejor representada, porque había estado hasta antes de la presencia de México pues prácticamente ausente. Entonces yo hablaba con todos estos
jefes de Estado y de gobierno, con todos los ministros, como jefe de la OCDE, y ellos como tal, pues me escuchaban, me reconocían, pero al final, Carlos, la única manera en que los jefes de Estado y de gobierno te van a respetar, te van a recibir, te van a escuchar y, más importante aún, van a escuchar tus recomendaciones, es que éstas tengan sustancia y que los ayuden a ellos a resolver sus problemas de todos los días. En esa medida te van a escuchar, en esa medida van a respetar a la institución, a la OCDE, pero también en esa medida van a seguir tus recomendaciones. Estoy platicando con José Ángel Gurría, vamos a hacer una pausa. Oiga, yo no sé, digo, José Ángel es un hombre, decía yo, de extraordinario humor. Yo no sé, José Ángel, cuánto pueda valer tu teléfono, pero ahí tienes el nombre de la Merkel, de Xi Jinping, de Putin, de Trudeau, de quien sea, y les puedes llamar, es el único mexicano que puede hacer eso para negociar en alto nivel. Vamos a hacer una pausa y regreso con él, con José Ángel, porque él aplicó políticas públicas en educación, anticorrupción, en salud, y quiero que me diga, y va en serio, quiero que me diga cómo nos califican desde allá a México y qué es lo que propone él para cerrar estos vacíos, que el primero que tenemos es la aplicación del Estado de Derecho. Esto va en serio, volvemos. José Ángel, dímelo en serio. Aquí hablamos en serio y vamos a hacerlo en serio. ¿Cómo nos califican, cómo nos evalúan a México fuera de nuestras fronteras y particularmente en este sexenio donde hay una carencia de Estado de Derecho, donde hay una serie de acusaciones a otros países que son invasores, que son saqueadores, que nos pidan disculpas por la conquista, que si el fentanilo de China? ¿Cómo nos ven? Y sobre todo también en educación, en salud, que vamos a hacer como Dinamarca y no tenemos ni siquiera abasto de medicamentos. Dame tu opinión, por favor. Mira, déjame hablar como ciudadano, ¿sí? Como un ciudadano preocupado, como un ciudadano interesado en los temas de México, e inclusive pues como un ciudadano que ha explorado los temas de México a fondo y por lo tanto puede hablar de ellos con alguna autoridad. Ya no soy el representante de la OCDE, ya no hablo a nombre de la OCDE, pero obviamente tengo una carga de información y una carga de datos al respecto. Yo te diría que hay una acumulación de déficit en nuestro país. Hay una acumulación de déficit en materia de crecimiento. En este sexenio habremos crecido muy cerca de cero en promedio, sí. 6 años, cero crecimiento. Los 20 años previos a esta administración habíamos crecido como el 2%, y dicen los expertos que en los próximos 10 años creceremos al 2%. También quiere decir que 35 años habremos crecido menos del 2% en promedio. Muy serio, muy importante. No es un problema de esta administración, pero en esta administración, pues lamentablemente, como decía yo, el promedio se da de cero. Estamos hablando también de que se ha agudizado el problema de la pobreza, el problema de las desigualdades, que son problemas tradicionales de México, no son de esta administración, pero se han hecho más serios, se han hecho más graves en esta administración. Estamos hablando también de muchos problemas que son también atávicos, pero que han venido agravándose en el tiempo, como el tema de la productividad, ajá, el tema de la competitividad, qué tan atractivo es México como país para invertir aquí, y también estamos hablando de temas como el tema de los jóvenes, el tema de las oportunidades para los jóvenes, el tema de las mujeres, es decir, qué tanto existe la paridad, no solo en cuanto al legislativo, que ahí se tuvo que legislar, sino
en cuanto a la paridad entre hombres y mujeres, en cuanto a las oportunidades. Oye, perdón, José Ángel, pero incluso temas como la democracia, déjame decirte que con el tono de tu playera, recuerdo que nos encontramos ahí en el Zócalo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces estamos hablando también de problemas serios de democracia en nuestro país. Lamentablemente, este es un problema muy serio, muy severo, muy actual, y tiene que ver con los ataques que la actual administración ha lanzado en contra del INE, que había logrado ganarse la confianza de los mexicanos a lo largo de varias décadas de transformación, de hacer cada vez mejor las cosas, y que hacía tres cosas muy importantes. Primero, fijaba las reglas electorales. En segundo lugar, se aseguraba de que se observaran las reglas electorales. Pero tercero, decía quién ganaba. Uh-huh. Eso francamente es algo que ya quisieran los americanos, tener un INE, ¿no? Sí. Y estarían en mucha mejor situación el día de hoy. Pero tenemos además problemas muy fundamentales derivados sobre todo de la actitud que ha tomado esta administración respecto de la sociedad mexicana, en que el líder político de este país tendría la responsabilidad de aglutinar, tendría la responsabilidad de unir, tendría la responsabilidad de lograr la unidad de todos los mexicanos para que abordemos los problemas de la salud, de la educación, de las desigualdades, de la inflación, etcétera, con mayor éxito. Y sin embargo, lamentablemente hoy encontramos una sociedad fracturada, fragmentada, cada vez más dividida, y hay que trabajar mucho en eso. ¿Y qué propones? El próximo gobierno va a ser un gobierno ingrato, va a ser un gobierno difícil, porque va a tener que reconstruir. ¿Qué propones, José Ángel? Te noto con preocupación en estos temas. ¿Qué propones? Mira, el tema del crecimiento se recupera con confianza. En la medida en que hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay crecimiento, hay empleos, hay exportaciones, etcétera. De manera que tenemos, en el fondo, un déficit de confianza, tanto de los inversionistas mexicanos como de los inversionistas extranjeros. El problema de la pobreza, el problema de las desigualdades crecientes se logran, se abordan con mayores recursos del Estado, es decir, que vayan a cubrir los huecos que quedan, que no alcanza a cubrir el sector privado en materia de educación, de salud, de infraestructura, de agua, etcétera. Y te diría que muy particularmente, yo abordaría el tema de la salud y la educación, porque con este cambio de instituciones, pues hemos dejado sin cobertura a entre 15 y 16 millones de mexicanos sin cobertura de salud, y lamentablemente las pruebas de PISA que llevaba a cabo la OCDE pues demuestran que uno de los países más afectados durante la pandemia en virtud de su sistema educativo fue México. Oye, no quiero ser pesimista, pero ¿hay solución? ¿Tenemos expectativas para salir adelante? Siempre hay solución. Siempre. Porque siempre hay mañana, siempre hay futuro y siempre hay esperanza. Pero se tienen que adoptar las buenas políticas públicas. ¿Y te ves tú conduciendo esas políticas públicas para México en el futuro? Absolutamente, me veo conduciendo esas políticas públicas, me veo conduciendo esta, pues muy ingrata
administración que seguirá a la actual en cuanto a la reconstrucción de las instituciones, de la economía, de la sociedad. Es decir, el sexenio siguiente, sea quien sea, va a ser un ciclo muy difícil para salir adelante. Hay que volver a arrancar el tren. Y no estoy hablando del Maya, fue figurativo. Efectivamente, será una administración ingrata, difícil, pero pues eso es lo que yo aprendí a hacer, tanto en la administración pública, 33 años, como en 15 años en la OCDE, resolver problemas, abordar los problemas, encontrar dónde están las soluciones, porque siempre alguien ya resolvió el problema antes que nosotros. Muy bien. Muy José bien. Ángel, un abrazo hasta donde estás. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. José Ángel Gurría Treviño, usted tiene la mejor calificación a esta inicial conversación. Varias vamos a tener con él.